Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, estamos de nuevo en Nombrar lo Innombrable, este programa de la Comisión de la Verdad que habla de verdad y arte, o habla de la verdad desde el arte. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar con Patricia Ariza, una mujer que lleva muchos años haciendo arte en este país y por este país. A quienes no nos han escuchado, quiero recordarles que la Comisión de la Verdad es una de esas instancias, una de las 3 instancias que fueron creadas en el Acuerdo de La Habana con el fin de responder una demanda de las víctimas por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entre los 3, pretendemos ayudarle al país a dar un salto realmente significativo y que logremos salir de un conflicto armado tan cruento, tan largo, que tanto daño nos ha hecho. En la comisión, pues lo que hacemos es tratar de entender qué es lo que le ha pasado a este país, hacer un esfuerzo por esclarecer esas condiciones que han creado, alimentado y de alguna manera perpetuado este conflicto armado, escuchando la voz de todos los sectores, las mujeres, los hombres, los campesinos, los sindicalistas, los empresarios, la fuerza pública, etc. Tenemos presencia en todo el país y esa presencia es quienes nos han relatado desde su propia voz cómo han vivido el conflicto y nos han ayudado a ir entendiendo qué es lo que el país tiene que resolver para parar esta guerra. Y hacemos este programa porque creemos que los artistas tienen una voz muy importante, han tenido una mirada muy importante sobre el conflicto armado, sobre la realidad del país, no solamente del conflicto armado, sino en general sobre la realidad del país. El arte logra nombrar lo que muchas otras áreas o muchas otras ciencias no logran nombrar. El arte le ha servido al país y a las comunidades para hacer resistencia, para hacerse oír, para dejar un testimonio, para dejar una prueba de eso que de otra manera no podría hacerse visible. Pero también el arte ha servido para sanar, porque permite nombrar. Nombrar es una tarea fundamental, por eso el valor también de la memoria. Y siempre hacemos una reflexión, contextualizamos algunos de los temas que estamos trabajando en la Comisión de la Verdad antes de empezar la conversación con Patricia. Y a mí me llama la atención que el Teatro La Candelaria, que Patricia Ariza, que su equipo de trabajo, que ella como dramaturga, como poeta, como performer, de alguna manera lleve tantos años hablando del conflicto armado, y no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Quisiéramos que fuera un relato del pasado, quisiéramos que fuera una memoria del pasado, pero desafortunadamente este conflicto se reedita una y otra vez. Y entonces la pregunta central de la Comisión de la Verdad hoy es: ¿por qué el conflicto armado se reedita una y otra vez? ¿Por qué si hemos hecho procesos de paz? ¿Por qué si supuestamente hemos desarrollado una participación ciudadana más activa? ¿Por qué si supuestamente vivimos en una democracia tenemos un conflicto que se reedita? Y bueno, vamos a ver, yo espero que en Guadalupe, años 50, que es una obra de teatro emblemática del país, está una razón histórica, y es cómo los acuerdos de paz se han traicionado una y otra vez. Y yo esperaría que este también fuera una llamada a la sociedad, al gobierno, desde el arte, para preservar esos acuerdos que tienen que ver no solamente con los grupos armados, sino con la posibilidad de desarrollo de una sociedad.
Entonces hoy tenemos con nosotros a Patricia. Patricia necesita muy poquita presentación, no solamente porque tiene muchos años de trabajo en este país, sino porque su presencia ha sido muy contundente. Patricia ha alzado la voz desde el arte para decir muchas cosas, nos las ha dicho de muchas maneras. Patricia es dramaturga, es actriz, es directora de teatro, es poeta y es performer. Es cofundadora del Teatro La Candelaria, tal vez el más emblemático de los grupos de teatro de este país, de la Corporación Colombiana de Teatro, y es fundadora y directora del Festival de Mujeres en Escena y por la Paz, y directora del Festival de Teatro Alternativo Festa. Dos escenarios que son muy importantes y sobre los que vamos a hablar más adelante. Ha realizado más de 100 performances o acciones públicas masivas con víctimas de la guerra y de la violencia de género. Es activista política por la paz y sobreviviente del genocidio de la UP. También es integrante de Mujeres por la Paz, miembro del Consejo Nacional de Paz, asesora cultural de la Corporación Reiniciar, que es la corporación que recoge las víctimas y el relato y mantiene viva la demanda de verdad de las víctimas de la UP. Es integrante de la Red Internacional de Mujeres de Teatro Magdalena Project. Patricia ha sido merecedora de reconocimientos muy importantes como el del Príncipe Claus de Holanda por sus aportes desde la cultura al desarrollo, del Premio Celsit, Mujer de Teatro América Latina, del Premio La Orden del Gran Caballero del Congreso de la República de Colombia, el Premio como Defensora de Derechos Humanos por parte de Diaconía, el Premio Derechos Humanos de Andalucía, el Premio Gilder Cogney a la Excelencia por parte de la Liga de Mujeres de Teatro de Estados Unidos, el Premio de Poesía María Mercedes Carranza, el Premio a la Vida y Obra de la Universidad de Antioquia, y ha sido elegida como una mujer emblemática en Mujeres Confiar, que es un proyecto que destaca la vida de las mujeres que han contribuido realmente al desarrollo de este país. Desde hace más de 25 años, Patricia desarrolla un trabajo sistemático por la paz a través de todas sus obras, a través de todas sus intervenciones, a través de las acciones públicas en las calles y en las plazas. Sin más preámbulos, Patri, bienvenida. Gracias en nombre de la Comisión de la Verdad por aceptar esta invitación. Hemos recibido mensajes muy cálidos agradeciendo que te hubiéramos invitado, reconociendo de antemano el valor de tu ser y el valor de tu hacer por este país. Bienvenida, Patri. Un saludo, si quieres saludar. Tienes que prender el micrófono, Patri. Prende el micrófono. Listo. Ahora sí. No, que me siento muy honrada por esta invitación. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos, a todas. De verdad, esta comisión está haciendo un trabajo muy importante por este país. Quería reforzar que en la tarea de la comisión nos estamos haciendo una pregunta por la cultura. Estamos preguntándonos qué hay en la cultura, que este conflicto se ha instalado como se ha instalado en Colombia, se ha expresado de la manera como se ha expresado y no logramos pararlo. Y también estamos preguntando por el daño que ha hecho el conflicto armado a la cultura y pues la línea de arte que tiene también. ¿Cómo hacemos para visibilizar todo ese arte que ha nombrado, lo que ha vivido, tanto como sufrimiento como resistencia la sociedad colombiana? Patri, antes de hacer teatro, entraste a formar parte del movimiento nadaísta. ¿Qué significó eso para ti y qué dejó tu paso por el nadaísmo? Y bueno, puedes hacer una pequeña explicación de cómo entendiste el nadaísmo en ese momento. Pues el nadaísmo para mí fue un movimiento muy transgresor. Éramos como una especie de performance ambulante. Las mujeres del nadaísmo hicimos cosas que no han sido reconocidas, pero que se adelantaron a la época, porque éramos capaces de
por ejemplo, ingresar a los cafés de los hombres donde se jugaba billar. Claro que andábamos en combo, éramos un grupo grandecito también. Y entonces también conquistamos la noche, pero el centro de todo era la poesía, era un movimiento de poetas. Y entonces eso nos salvaba de todas las otras cosas. Me dejó eso, me dejó como una capacidad transgresora y un amor muy grande por la poesía. Eso. Un movimiento tan importante en Medellín, y esos movimientos de ruptura son tan importantes siempre en la cultura, ¿no? Sí, pero importantísimo. ¿Cómo empezaste, Patri, a hacer teatro y cómo de alguna manera ese teatro siempre ha estado relacionado con tu conciencia y tu activismo político? ¿Cómo fue y ha sido esa relación entre el teatro y la política? Pues las dos cosas fueron simultáneas, porque después de mi paso por el nadaísmo, mi familia me rescató, entre comillas, y entonces logré entrar a la universidad presentando los exámenes en el Ministerio de Educación, porque en esa época no había ICPES, yo había sido expulsada del colegio. Y entré a la universidad con unas esperanzas enormes, amaba lo que hacía, estaba estudiando artes, y de pronto allá apareció Santiago García como director de la obra Galileo Galilei, y necesitaba unos actores y unas actrices que los buscó entre los estudiantes. Entonces yo fui a hablar con él, pero cuando llegué ya todos los papeles estaban repartidos. Entonces me pidió que le ayudara con las notas de los ensayos. Y eso hice. Aprendí, mi primera lección de teatro fue ver a Santiago García dirigir, y eso de verdad fue un privilegio. Pero también en la universidad, por supuesto, entré a la militancia, entré a la Juventud Comunista, porque María Arango era una activista política implacable. Entonces las dos cosas se unieron en mi vida. Yo estaba muy jovencita y las dos cosas me marcaron para siempre. Cuando Santiago se salió de la universidad, preguntó quién lo quería acompañar a fundar un teatro independiente. Y yo levanté la mano y me salí de la universidad. Y desde esa salida estoy en el Teatro La Candelaria. Desde ese momento estoy en el Teatro La Candelaria. Patri, el Teatro La Candelaria desde sus primeros años, en 1966 al 71, fundamentalmente monta obras de teatro contemporáneo. Pero a partir de 1972, con nosotros los comunes, se inicia como una nueva etapa. Una etapa en la que adquieren sentido dos cosas. Uno, el trabajo colectivo, la creación colectiva, que es una innovación en Colombia para el teatro, y el trabajo político, o por lo menos desde ahí empieza a trabajarse la pregunta por el país, la pregunta por nosotros mismos. Hablemos de esa obra en particular y hablemos de lo que significó ese giro. Pues nosotros en ese momento, en el 72, ya estábamos empezando a conformarnos como un grupo de dedicación sistemática al teatro, y decidimos hacer una obra nosotros. Ya teníamos la creación colectiva, que es un verdadero tesoro en el proceso de creación, y decidimos hacer una obra. Éramos demasiado jóvenes, inexpertos, y sin embargo Santiago aceptó el desafío. Y empezamos a estudiar sobre los comuneros, a trabajar, a hacer un estudio de mesa muy a fondo sobre los comuneros, y montamos esa obra. Hasta ese momento, en Colombia, las temporadas duraban máximo una semana. Eso era un éxito loco, pues una obra que lograra durar una semana. Cuando estrenamos nosotros los comunes, hicimos 430 funciones de esa obra. O sea, los más asustados éramos nosotros. No entendíamos qué había pasado con esa obra. Lo entendimos en los foros con el público, en el contacto con el público. Entendimos que si hablábamos de algo que conectara el arte con el contexto, con lo que estaba sucediendo, y además empezamos con una obra que inaugura la historia de las traiciones a los acuerdos de paz, porque lo que hizo el movimiento de los comuneros fue hacer un acuerdo que se llamó las capitulaciones. La iglesia los detuvo en Tunja
y allí firmaron las capitulaciones esperanzados en que las cosas se iban a cumplir, y no solo no se cumplieron, sino que los metieron presos. A José Antonio Galán lo ahorcaron y la sentencia es de un horrorismo espantoso. Entonces es decir, para nosotros fue también muy conmovedor hablar de esa obra, pero también fue muy importante, fue como un acto fundacional de la creación en grupo, de la creación colectiva y también del contacto con la historia de este país. Fue muy importante para nosotros. Sí, Santiago García en una entrevista decía que esa creación colectiva y esa nueva etapa del Teatro La Candelaria les permitía entender o les permitía preguntarse por quiénes somos como país culturalmente. Y eso realmente pues le da todo como el piso, el fundamento conceptual y también el valor político al Teatro La Candelaria. Hablemos entonces de esas otras obras que, pues como los comunes, como nosotros los comunes, siguen teniendo un mensaje, siguen estando vigentes en nuestra historia nacional, como Guadalupe, años 50, o los 10 años que estremecieron al mundo, o Golpe de Suerte. Hablemos de esas obras, Pati. Bueno, ya ese es otro momento donde ya estábamos consolidados, ya nos sentíamos grupo, nos sentíamos dramaturgos y dramaturgas capaces de dar un salto también, y entonces cuando emprendimos Guadalupe, también nos demoramos mucho estudiando. Tuvimos como asesor a Arturo Alape, que había hecho una investigación enorme sobre la gesta, sobre las guerrillas liberales de los llanos orientales. Él nos ayudó en el trabajo de mesa de manera muy importante, pero nosotros también hicimos un trabajo paralelo, fuimos a los llanos, conocimos las canciones, hablamos con sobrevivientes que habían estado con Guadalupe Salcedo y montamos la obra. Y con esa obra fue otra sorpresa enorme. Ganamos el premio Casa de las Américas también. Y empezó a hacerse esa obra que fue un emblema en la historia del teatro colombiano, porque duró en cartelera como 13 años. Hicimos casi 3.000 funciones de esa obra, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. También esa obra nos conectó con el país, porque fuimos con esa obra a todos los rincones de Colombia, yo creo. Nos conectó de muchas maneras, nos conectó físicamente, pero también nos conectó temáticamente. Pudimos entender los antecedentes de la insurgencia, de las FARC, por ejemplo, porque casi no se habla de las guerrillas liberales de los llanos orientales, que también, como José Antonio Galán, hicieron unos acuerdos de paz. Sucedió el golpe de Rojas Pinilla, pero todo parecía que íbamos a estar en paz, que el país iba a estar en paz, y también esos acuerdos fueron traicionados. Después mataron uno a uno a los comandantes, entre ellos, por supuesto, a Guadalupe. Lo mataron unos años después aquí en Bogotá, después de que salió de un almuerzo en el norte con un dirigente liberal muy importante, y en el sur, en un barrio del sur lo mataron, y dijeron que él había salido disparando con 2 pistolas en la mano. Nosotros tuvimos como asesor al doctor Umaña Luna, que fue el abogado acusador, y él incluso nos ayudó a montar la escena de la reconstrucción de Guadalupe Salcedo. Esa obra, según inclusive el periódico El Tiempo, fue la obra más vista en el siglo XX. Fue una obra muy emblemática, y las otras también, pues los 10 días que estremecieron al mundo, que fue sobre la Revolución de Octubre, y Golpe de Suerte, que fue una obra que se adelantó a su época, porque en ese momento todavía no estaba el narcotráfico de manera tan intensa como se volvió después. Entonces esa obra se anticipó de alguna manera a los hechos. Ya en ese momento, con esas 3 obras, ya nos volvimos un grupo de dedicación sistemática, un poco lo que somos ahora, ¿no es cierto? Creando, eso se lo debemos mucho a Santiago García y también a Enrique Buenaventura, 2 grandes maestros del teatro colombiano que impulsaron la dramaturgia nacional, la creación colectiva, la relación compleja con la historia de este país también. Esas obras, Patricia, y de manera pues muy especial, Guadalupe, años 50,
se han dedicado a contar la historia que la historia patria no nos cuenta y que la historia oficial no nos cuenta, y que si nos la cuenta en unas versiones que casi nunca son reales, y yo creo que de ahí se deriva en muy buena medida la acogida que tuvo por el público. Es decir, una obra que tiene como una verdad sentida, una verdad narrada casi que desde las propias voces de los actores. Háblanos cómo fue esa respuesta del público a Guadalupe años 50, porque yo no creo que el país tenga una obra que le haya hablado tanto y que la gente la repite y que está siempre convocada a hablarnos porque seguimos traicionando los acuerdos de paz. Sí, claro, esa es la gran tragedia colombiana. Pues claro, una obra como Guadalupe se volvió emblemática por eso, porque habla, el arte trabaja la verdad de otra manera, interpreta los hechos desde el fondo del comportamiento humano. O sea, no solamente llega a la razón, que la razón muchas veces es instrumentalizada, sino que llega también a los sentimientos, a los afectos, habla de los modos de ser también, de las clases sociales, de los sectores sociales implicados. Con esta obra, La Candelaria vivió muchísimas aventuras. Una de ellas, por ejemplo, en una ocasión en Villavicencio, íbamos a presentar la obra y llegó el ejército, pero llegaron con tanques y todo, a prohibir la obra porque estábamos en un lugar abandonado que había sido el directorio conservador. Y entonces había tanto entusiasmo para ver la obra que se formó un problema de orden público en la puerta del teatro. Finalmente dejaron presentar la obra, pero con el ejército dentro. O sea, el ejército rodeaba al público para ver la obra. Pero al principio nos dio muchísimo miedo, pero de pronto los soldados dejaron de ser ejército y se empezaron a convertir en público. Se quitaron el casco, se sentaron en flor de loto, ya eran nuestros completamente. Y cuando estaban más emocionados, porque esa obra es una deconstrucción del autoritarismo militar también, estaban emocionadísimos los soldados. En ese momento los sacaron. Nos dolió tanto que los hubieran metido, haber hecho la función con el ejército, pero nos dolió más que los hubieran retirado de la función. Y así por el estilo. Por esa obra tuvimos aventuras en toda Colombia. Varias veces nos decomisaron los fusiles también, los fusiles de utilería. En fin, esa historia de Guadalupe y la historia nuestra, girando con esa obra por Colombia, hace parte de la historia de Colombia y de la historia del teatro también, claro. Pero también nosotros no estábamos solos, había un movimiento teatral, el movimiento del nuevo teatro, con el TEC de ese entonces, se generó un movimiento que defendía la dramaturgia nacional, el derecho que teníamos a hablar desde Colombia y desde América Latina con un teatro además muy, muy elaborado. Este teatro también tuvo un impacto muy grande internacional, tanto el TEC como La Candelaria y después muchos otros grupos. Digamos, de alguna manera estas obras le abrieron la puerta a Colombia en el mundo con el teatro. En este momento yo la tengo montada también con otro grupo de jóvenes, la tenemos montada porque la obra no se deja sacar por nada del mundo. Y es importante tenerla porque es un espejo de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y que ojalá en algún momento llegue a ser pasado, es lo que más desearíamos. Desgraciadamente no lo es. Desgraciadamente la obra sigue tremendamente vigente. Sí, Patri, tú dices que el arte llega al sentimiento, y nosotros hemos dicho que el arte permite decir lo que desde otros lugares no se dice, pero el teatro ha estado muy estigmatizado, es decir, el teatro sí ha sido ese lugar en el que se han expresado todas las represiones y de manera particular el Estatuto de Seguridad. Ustedes vivieron esa época, no solamente de la época de Turbay Ayala, sino después hasta Virgilio Barco, y yo creo que hasta hace muy poco. Yo no sé si en este momento ustedes sienten amenazada su vida y su tarea, pero háblanos de esta represión y háblanos de cómo vivieron ese estatuto de seguridad y ese deseo
de una parte del establecimiento de querer sacar de la escena pública lo que estaba diciendo el teatro en ese momento. No, pues el teatro no es ajeno a nada de lo que le pase a la sociedad. O sea, siempre hemos estado ahí involucrados en todo. Y además, pues en este caso yo soy sobreviviente, yo fui fundadora, de las cofundadoras de la Unión Patriótica, entonces pues también corrí con las consecuencias nefastas de esa historia. Y además porque la Unión Patriótica no era solamente un movimiento de militantes, sino era un movimiento de opinión de mucha gente, muchos artistas, muchos periodistas, mucha gente tenía una simpatía enorme por esta posibilidad de que hubiera un movimiento que ejerciera por fin una oposición muy relacionada también con la paz. Una oposición que al mismo tiempo que era oposición buscaba la paz y tenía toda la autoridad moral, porque se constituyó también con personas que se desmovilizaron temporalmente de la insurgencia, hasta que empezó pues la persecución tremenda, el genocidio contra la Unión Patriótica y todos los sucesos colaterales. En el gobierno de Virgilio Barco, el Teatro La Candelaria fue allanado, la Corporación Colombiana de Teatro, que no eran de la Unión Patriótica, era un grupo de artistas, digamos, dedicados a un arte, por supuesto, muy comprometido, pero no era un apéndice de la Unión Patriótica. Yo era de la Unión Patriótica, yo sí. Y entonces, pues fue una etapa durísima de amenazas y pues allanar la Candelaria. Es una barbaridad que yo creo que le costó al gobierno muchísimo, porque un año después seguían llegando cartas de indignación del mundo entero, pero del mundo entero. Nos contaban que el presidente se jalaba los pelos diciendo que ya no más el Teatro La Candelaria. Allanaron la corporación también. Y mi casa, pero a mi casa no pudieron romper los vidrios porque había un periodista, Hernando Coral, que salió con una cámara a filmar a los soldados y entonces logró que se suspendiera el allanamiento. Pero en momentos muy duros, muy difíciles, muy terribles para el teatro en general. También hubo otros compañeros que tuvieron que irse al exilio, algunos compañeros murieron también. Fueron momentos muy duros, pero sobre todo más duros para el país y para las víctimas que perdieron sus parientes cercanos, porque fue un genocidio atroz. Pero yo creo que no hemos hecho conciencia de ese genocidio, que es uno de los genocidios más grandes de la humanidad, más intencionados, y hoy estamos frente al asesinato permanente de líderes sociales que puede llegar a ser o que ya es un genocidio. Y es una manera de actuar también intencionada contra los bienes, la defensa del bien común, la defensa de los derechos, la defensa de los bienes públicos. Patri, tu primera obra de autoría, de tu autoría y dirección dentro del Teatro La Candelaria fue El viento y las cenizas, una obra del 86. Es sobre un conquistador. En el Teatro La Candelaria aparecen mucho la conquista y la colonia, han aparecido en varios momentos de sus montajes o en varios de sus montajes, y al mismo tiempo han aparecido mucho las figuras de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Policarpa Salabarrieta. Realmente es muy significativo porque estas figuras pareciera haberse nos quedado en la historia patria, pero ustedes siempre las traen a cuento, las renuevan, las actualizan. ¿Qué significó El viento y las cenizas y qué han significado esas figuras libertarias de Simón Bolívar, Manuelita y Policarpa? Pues para mí El viento y la ceniza fue muy importante porque fue como la primera obra así de gran formato que yo monté en La Candelaria. Santiago además siempre quiso también que nos formáramos como directores, como dramaturgos y dramaturgas, y entonces fue muy importante. Santiago trabajó como actor. Los conquistadores eran hombres de 400 años, los milagros que puede hacer el teatro de 500 años. Entonces siempre nos ha llamado, nos ha apasionado mucho ese tema histórico, sobre todo por la relación con la independencia, porque como decimos en una obra de teatro,
La independencia todavía es una palabra que aquí ha ido perdiendo el sentido. Tenemos que recuperar el sentido, y también hemos recuperado mucho a Manuela Sáenz, que la historia la ha maltratado mucho, la ve como la amante del libertador y no como una mujer independentista, autónoma. Ella tenía ya una mirada política antes de conocer a Simón Bolívar. Y entonces la historia la ha maltratado de manera patriarcal y siempre la ve como una subordinada y la define como la amante del libertador. Entonces hemos montado obras, hay dos, una que montó Carlos Atizábal y la otra que la escribí y la monté yo sobre Manuela Sáenz, mostrándola como lo que era, una coronela, una mujer, como ella misma decía, que bordó camisas, le bordó a Simón Bolívar camisas como las mujeres, pero que también cabalgó y disparó como los hombres. Una independentista a quien tenemos que reivindicar muchísimo. El trabajo que ha hecho la Candelaria ha sido un trabajo constante de memoria, de impedir que se nos olviden muchos hechos de nuestra propia historia y aún de otras historias que tienen mucho que decirnos. Pero en Soma Mnemosine, que es la memoria del cuerpo, hay una conciencia ya muy, muy plena sobre la necesidad y la importancia de la memoria. La memoria en el sentido tradicional, en el sentido contemporáneo, perdón, de esa memoria que necesitamos mantener viva sobre lo que nos está pasando. No sobre lo que nos pasó, sino una memoria presente. Y esa obra, que es una trilogía del cuerpo, con las obras de Si el río hablara, que dirige César Vadillo, y Cuerpos gloriosos, que está a cargo de la dirección de Rafael Giraldo, habla de lo que la guerra nos deja, y lo que la guerra nos deja también como memoria y como huella, no solamente en el cuerpo personal, sino en ese cuerpo social y en ese cuerpo natural, que es el río, que es la sociedad. Háblanos de esa noción de la memoria y de esa noción de las huellas sobre los cuerpos sociales y los cuerpos individuales y naturales. Esta es una nueva etapa en la Candelaria que se inicia con esas 3 obras que mencionaste. Esas obras parten de una propuesta que hizo Santiago de trabajar el cuerpo en sus 2 estadios, el cuerpo de los colombianos y las colombianas, el estado de fiesta y el cuerpo también en estado de dolor, el cuerpo que está expuesto a la muerte, a la tortura, al asesinato, pero también la fiesta como resistencia, como unidad del cuerpo, como sensualidad del cuerpo, como vida. La fiesta en Colombia además es muy paradójico porque casi siempre en los picos más altos de violencia se recuperan un montón de fiestas populares. En la fiesta también hay una resistencia. Y ese es un fenómeno muy interesante. Entonces, con estas obras hemos querido dar testimonio de esa situación dialógica, dialéctica, de esas fuerzas en pugna. Por un lado, la fiesta como la necesidad de vivir la vida, y por el otro lado el dolor que representa la muerte, el genocidio, la tragedia que no nos abandona a los colombianos y a las colombianas. Y entonces una de esas obras es Soma Mnemosine, la que yo lo que quiere decir el cuerpo de la memoria, con la diosa Mnemosine, que es la diosa de la memoria. Ahí trabajamos un elemento identitario muy importante, que es la autorreferencia también. Hay unos momentos donde hablamos de nosotros y nosotras con nombre y apellido. Se implican en el relato, que eso también es muy bello. Nos comprometemos con el relato, no como intérpretes, sino como sujetos también de este país. En Antígona, que es otro de esos montajes impresionantes, y esa versión pues primera de Antígona tan creativa, tan brutal, tan íntima también, y en Antígona, Tribunal de Mujeres, que es hecha por Tramaluna, que es un grupo de teatro que es compañero o hijo vuestro y dirigido por Carlos Atizábal, pues estamos hablando de la tragedia colombiana, de cómo nos ha sido imposible sepultar los cadáveres y hacer el duelo. Realmente aquí hay muchos cadáveres insepultos y hay un duelo por hacerse.
Hablemos de lo que significa Antígona como mito que nos representa y que nos habla. Pues este país está lleno de Antígonas. Hace poquito, hace como un mes también, asesinaron un excombatiente, asesinaron a un líder social y prohibieron enterrarlo, dejaron su cuerpo ahí, como dicen en Antígona, al arbitrio de las aves y los animales de carroña. Sí hemos trabajado, yo trabajé una Antígona con la Candelaria y Carlos trabajó la Antígona con el Grupo Tramaluna en la corporación, que la corporación también se ha dedicado a este trabajo de manera muy intensa. Y esos montajes partieron inclusive de hablar con mujeres en Urabá, que nos contaron cómo se habían robado los cadáveres de sus parientes cuando los paramilitares les habían prohibido recoger los cadáveres. Nosotros dijimos, esta es la historia de Antígona. Y entonces ahí resultó como esa motivación, y yo hice la Antígona en la Candelaria, y Carlos hizo la Antígona en la Corporación Colombia. Las mujeres aquí, las mujeres, las viudas, las madres, son unas Antígonas, que andan buscando desenterrar a sus hijos, muchas veces físicamente, pero también recuperar la memoria y la dignidad de sus hijos, de sus hermanos, es también ser Antígona. O sea, es recuperar el cuerpo, recuperar la memoria. Este país es un país de las Antígonas errantes. Sí, por eso esa obra pues nos habla tanto, nos dice tantas cosas. Decimos que puede haber más de 10.000 personas desaparecidas en este país. Por supuesto, es una cifra sin confirmar porque pues están desaparecidos y hemos hecho muy poco por recuperarlos. Por eso también les recuerdo la importancia de la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque enterrar los cadáveres, hacer el duelo, y como dice Patricia, también permanecer en la memoria es una urgencia del país. Un país no se sana si no logra hacer el duelo, si no logra enterrar a sus desaparecidos y si no logra que permanezcan en la memoria todos esos muertos que hemos puesto como país tan dolorosos. Patri, hablabas del trabajo con las mujeres y del trabajo especialmente pues con las víctimas directamente, estas obras hechas con las mujeres de Soacha, por ejemplo, con mujeres que han vivido realmente. Hablemos de ese rol de las mujeres y de tu opción política por el feminismo. Pues sí, esas obras, digamos, no han sido aisladas, no han sido solamente unas obras de teatro, sino que obedecen a una relación muy compleja que hemos tenido con las víctimas. Hemos trabajado hace muchos años con las víctimas de la Unión Patriótica. Por ejemplo, cada año hacemos 2 grandes performances en la plaza con las víctimas. Les hemos pedido traer los objetos que tenían los compañeros asesinados y han sido performances absolutamente conmovedoras y entrañables. Y también con las madres de Soacha llevamos mucho tiempo trabajando. Ellas ya hacen parte de la Corporación Colombiana de Teatro. Hemos hecho mucho trabajo con ellas, muchas performances. Por supuesto, la obra emblemática más importante es la de Antígona, Tribunal de Mujeres, que la han llevado también por muchas partes de Colombia y del país. Pero hemos hecho muchas performances, tenemos una escuela de mujeres, hemos tenido una relación orgánica también con el movimiento social de mujeres y con las víctimas. Tenemos el Festival de Mujeres en Escena por la Paz también, es decir, hemos organizado unos escenarios que amplían el radio de acción de las obras de teatro. Es tratar estas personas como sujetos, con ellas hacemos creación colectiva y nos han ayudado enormemente a entender cómo transformar el dolor en fuerza y en resistencia, cómo no ser revictimizadas, tratándolas de pobrecita o de que nosotros las vamos a sanar. O sea, la enfermedad verdadera está en otro lugar, en otro lugar. Entonces, hemos aprendido mucho y hemos visto cómo ellas, gracias a su fuerza también, pero también con alguna ayuda del teatro, se han vuelto en este momento unas lideresas sociales muy importantes. Luz Marina Bernal es una mujer que se puede parar en cualquier escenario, no solo a hablar de la tragedia de su hijo, sino a hablar de política en este país, hablar de la necesidad de la paz y hablar también como mujer
Entonces también hemos trabajado con el movimiento de mujeres porque esa tragedia, que no es que esté separada de la guerra, ni esa tragedia de la matanza de mujeres, del genocidio contra las mujeres, ahorita en la pandemia, por ejemplo, es atroz. La cantidad de mujeres que tienen que dormir con el enemigo y que son golpeadas, muchas veces eso es invisibilizado, porque se visibiliza las muertas, pero el acoso sexual del que son víctimas las mujeres y el maltrato es difícil de visibilizarlo en su verdadera dimensión. Sin embargo, las mujeres aquí, las antígonas y las feministas, entre las dos, yo creo que se ha construido un movimiento muy fuerte y muy poderoso de mujeres. Se están denunciando los acosos en todas partes. Y fuera de eso también hemos estado haciendo parte, ayudando, apoyando las diferentes organizaciones sociales de derechos humanos para que esto no sea silenciado. Pero esto también nos ha enseñado a ser artistas de otra manera. O sea, yo he aprendido, esas performances no salen solamente de nuestra imaginación, salen del contacto con estas personas. Ha sido como un aprendizaje mutuo. Y entonces ahora tenemos una escuela de mujeres también maravillosa con la que siempre salimos a la calle, sobre todo a hacer performance sobre las lideresas asesinadas. Ese ha sido un asunto muy importante. Hablemos, Patri, de esos performances, hablemos de cómo en el performance tú has encontrado una manera de relacionarte directamente con tantas poblaciones que necesitan alzar la voz. Has logrado ayudar a que esas voces sean escuchadas y has fusionado también, pues, por supuesto, tu feminismo y tu opción política. Hablemos de ellas, hablemos de Mujeres en la Plaza, de Siembra Canto en la Plaza, de Pasarela, de sus rostros en los muros, y creo que tal vez la última fue Por ellas nos rapamos, que fue en homenaje a las mujeres líderes asesinadas en este país. Hablemos de esos performances y no dejemos de hablar de uno que a mí me pareció muy hermoso, fue cuando pusieron a Manuelita al lado de Manuel en la plaza, al lado de Simón Bolívar en la plaza de Bolívar. Hablemos de esos actos políticos masivos que, como tú dices, son más que tu creación, son voces colectivas puestas en escena. Pues, sí, Mujeres en la Plaza fue una acción muy importante, digamos. Hasta el momento yo tenía la idea de que la performance era un acto individual, corporal, personal, pero el arte está para transgredirlo también. Entonces decidimos hacer cosas masivas. Entonces, por ejemplo, Mujeres en la Plaza lo hicimos con 350 mujeres provenientes de todas las organizaciones de víctimas y también con las feministas, con las mujeres del movimiento social. Esa se hizo en un encuentro internacional de performance que hubo aquí en Colombia. Duró desde la madrugada hasta la noche y fue algo muy importante. El momento más crucial fue cuando las bailarinas suben a la estatua de Simón Bolívar y sacan un cartel preguntando dónde están nuestros muertos, dónde están los desaparecidos. Esa fue muy importante. La de Manuela Sáenz, que para mí es de las que más amo, esa la hicimos en homenaje a las mujeres de Urabá, en un momento donde Urabá era uno de los lugares más que sufrían la violencia más espantosa, sobre todo las mujeres. Entonces, fuimos 8.000 mujeres el 8 de marzo y llevamos a Manuela Sáenz en hombros, hicimos una estatua del tamaño de Simón Bolívar y la llevamos en hombros y la pusimos al lado de Simón Bolívar y la dejamos ahí. Estuvimos un tiempo observando a ver qué pasaba y no pasaba nada. Pero después nos contaron los indigentes, amigos nuestros, porque con ellos también hemos trabajado, que llegó la policía como a las 3 de la mañana, al segundo día, estuvo un día completo de una noche, llegó la policía, en un camión se llevaron el pedestal y a Manuelita, como no la podían meter en la radiopatrulla, la agarraron a golpes, porque tenía una falda muy ancha, a golpes de bolillo y le rompieron un brazo. Entonces nosotros la logramos recuperar
Esa es una performance extendida, la recuperamos, la sanamos, le pusimos el brazo y le pusimos la falda y está en el techo de la corporación como un emblema, como un homenaje a las mujeres. Ahí tenemos a Manuela, la estatua de Manuela está en el techo de la corporación. Y hemos hecho muchas otras, Siembra y Canto en la Plaza, por ejemplo, que fue en homenaje a las personas en situación de desplazamiento también, fue una performance de 20 horas en la Plaza de Bolívar, donde convertimos la Plaza de Bolívar en el campo colombiano y los campesinos, los desplazados, las desplazadas le contaban a la gente cómo era el campo, cómo eran las matas, cómo eran las frutas. Esa fue también bellísima. Sus rostros en los muros, llevamos retratos de las víctimas y fuimos como 50 mujeres con martillo y puntilla por la carrera séptima y allí colgábamos los cuadros y los dejábamos ahí. Y la gente no los cogía, la gente no los tocaba. Pues después ya se desaparecieron, pero digamos, había unos documentalistas de la Universidad Nacional que empezaron a preguntarle a la gente quiénes eran esas personas. Y todo el mundo contestaba que eran víctimas de la guerra y de la violencia. Y la de la rapada, que es de la más reciente, que nos rapamos en un acto performático también, muy conmovedor, muy ritual, muy emotivo. Nos rapamos la cabeza en homenaje a las lideresas, porque yo creo que hay que hacer todo lo que haya que hacer para mostrar que esto es insoportable. Es decir, la sociedad tiene que llegar a no soportarlo. No puede ser que naturalicemos la muerte de los líderes y que eso se vuelva una noticia más de quinta columna en los periódicos. Es un verdadero genocidio que se está cometiendo contra los líderes y las lideresas sociales. Entonces la performance es como sí, como una acción donde se junta la política, el arte, las víctimas, los artistas, las artistas, el espacio. Casi siempre las hacemos en la Plaza de Bolívar porque es como ocupar ese lugar, que es un lugar del poder que tradicionalmente ha sido ocupado por el poder, por el Parlamento, por otros poderes, y entonces llegamos con los cuerpos muchas veces de las mujeres víctimas a transgredir ese espacio, a hablar con Simón Bolívar, a llevar a la Manuela. De la Manuela las mujeres indigentes decían que por qué se la habían llevado, que ya era hora de que él tuviera una compañía. Yo siempre pensé, cuando supe que se la habían llevado, siempre pensé que un país que se siente amenazado por una estatua de Manuelita Sáenz, un establecimiento, un poder que se siente amenazado por ese gesto hermoso y tan potente, es un país que necesita un psicoanálisis. Y porque eso pues es de una hondura lo que significa meterla en un carro de policía, cortarle un brazo, etc. Hablemos, por último, de las obras, hablando de las obras, hablemos de Camilo, el montaje de Camilo. Traer a Camilo otra vez a cuento tiene mucho sentido también en este país, reconstruir y actualizar la figura de Camilo, y más en ese montaje tan contemporáneo que tú haces desde la creación colectiva, pero que tú diriges también. Hablemos de Camilo Torres. Pues Camilo es una obra también muy transgresora porque no hay un Camilo. Digamos, lo que resultó en la creación colectiva es que todos y todas son Camilo. En la presentación que hacemos cuando presentamos la obra, yo siempre digo que el sacerdocio les está prohibido a las mujeres, pero que en el Teatro La Candelaria no, porque ahí todas y todos son Camilo. Entonces, nos parece un personaje muy importante, porque es esos personajes bisagra, es un personaje que se coloca en un momento tan importante de la historia de Colombia, que quiso predicar el evangelio. Camilo nunca dejó de ser sacerdote. Él a la insurgencia se llevó su sotana, se llevó el rosario y se llevó la Biblia. Él nunca dejó de ser creyente, nunca dejó de ser sacerdote, pero lo acosaron de tal manera, lo golpearon, lo silenciaron, que él sintió que no tenía otra salida que irse a la insurgencia, donde en el primer combate, por supuesto, muere.
Nos pareció un personaje muy rico porque hay que entender, comprender lo que le ha pasado a este país. Y no se comprende solamente desde los sucesos, desde los acontecimientos, se comprende también desde las personas, de los seres humanos que han estado involucrados en esto, como Camilo Torres, que no, personas como él no tendrían por qué haber muerto. Es decir, son personas que hubieran podido ayudar también a transformar la iglesia. La iglesia necesita ser transformada. Fíjense lo que está pasando ahora con Monseñor. Es terrible, una persona que está diciendo cosas tan verdaderas, como hablando de este genocidio de los líderes, y sin embargo también empiezan a acercarlo y a castigarlo. Entonces, por eso escogimos a Camilo, pero también esa obra se prestó para hacer un teatro muy contemporáneo. Utilizamos, por ejemplo, la danza contemporánea, porque todos son Camilo, utilizamos otros lenguajes para el teatro. O sea, todo lo que hemos hecho siempre es, en primer lugar, teatro con mayúsculas, porque si es así, llega mucho más al corazón de la gente y se vuelve más transformador de la percepción de los espectadores. Entonces, es un personaje muy rico, Camilo, un hombre que se debatió entre el misticismo y el sacrificio. De alguna manera yo creo que él se fue para allá, de alguna manera yo creo que inconscientemente él sabía que iba a un sacrificio. Patri, me voy a saltar un poco de preguntas, pero para que tengamos tiempo, tenemos como 4 minuticos para unas preguntas del público, pero quisiera por último decirte, en varias de las entrevistas tú has hablado de que Colombia está marcada por una cultura de la guerra, por una cultura de la violencia. Háblanos un poco de eso para que cerremos y dejemos un mensaje también a nuestra audiencia y al país que seguramente seguirá viendo esta conversación. Sí, yo creo que Colombia ha sido relatada, no relatora, relatada por una historia muy nefasta del enemigo, de convertir la oposición en el enemigo interno, y eso ha dejado de ser una doctrina de seguridad nacional, y a fuerza de martillarlo todo el tiempo en los medios, en las telenovelas, en muchos lugares se ha convertido en cultura. La gente ya lo tiene adentro como un modo de ser y ve cualquier persona de la oposición como un enemigo al que hay que aniquilar. Entonces, por eso hablamos de que hay una cultura de la guerra que es necesario transformarla en una cultura de la paz. Colombia no tiene un relato nacional, el relato nacional que tiene ha sido deformado precisamente por estos relatos, por la negación de los indígenas, la negación de la población afro, la negación, por ejemplo, de los que han firmado la paz ahora. Todos pensamos que el gran relato nacional que nos iba a unir a todos alrededor de un relato era la paz, los acuerdos de paz. Hubieran podido ser y todavía pueden ser. Yo creo que no todo está perdido, pero desgraciadamente es un relato roto, a bala. Es un relato porque la paz no se quiere hacer, no hay voluntad de paz. Entonces, eso es muy difícil. Lo que ustedes están haciendo es muy importante, pero es muy difícil si no hay una voluntad política nacional. Yo creo que incluso el mundo entero, la gente que nos rodea, está haciendo un esfuerzo para eso. Pero aquí nos encontramos con estas cabezas tan duras, tan terribles, que no dejan hacer la paz, la están volviendo trizas. Y con eso nos están volviendo trizas el corazón, nos están volviendo trizas muchas personas a las que necesitamos. Eso es lo que yo tendría para decir. Entonces, no es posible que un ministerio como el Ministerio de Cultura no tenga un gran programa de cultura de paz. Todavía se puede, creo yo. Sí, lo hemos dicho que, por ejemplo, en la negociación de La Habana, en los acuerdos, el ministerio debió haber jugado un papel muy importante porque justamente se trataba de construir una nueva cultura, de reconocer las culturas y construir una cultura de la paz y poner en valor el sentido de la paz. Todavía hay tiempo, pero ojalá sea cierto. Patri, muchas gracias. Ya no tenemos tiempo sino para una pregunta. Sara, hagamos solamente, escoge una de las preguntas que tenemos y cierra tú, invitas a la próxima conversación y agradecemos al público. Patricia, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Lucía. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Yo entro aquí, Patricia, para hacerte una pregunta del público. Carlos Vidal Gómez, desde La Guajira, te pregunta, ¿qué mensaje nos brindas para las nuevas generaciones en cuanto a la memoria y a las expresiones de nuevas verdades a través del arte? Pues es difícil dar mensajes, pero yo creo que La Guajira es un lugar de esperanza muy grande. Yo creo que mantener la memoria de esa cultura que hay allá tan extraordinaria y tan maravillosa. Allá hay un grupo de teatro amigo nuestro, que es el grupo Hayechi. Entonces yo creo que parte de la verdad también está en el arte que ellos hacen. No, pues muchas gracias. Esa es una región que yo amo y admiro profundamente y que ha estado estigmatizada también. Claro. Pues Patricia, muchas gracias. También gracias a Lucía por esta conversación. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros esta tarde y a todas las organizaciones, influencers, personas común y corriente que han compartido estas conversaciones y nos han acompañado en esta serie de Nombrar lo Innombrable. Nos vemos el próximo 23 de julio con la cineasta Laura Mora. Buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.